Bueno, quiero agradecerle a Ricardo y a la gente de PHP por la colaboración que vamos a estar teniendo durante este 2018 y también el espacio a la gente del Centro de Cultura Digital por esta oportunidad. Yo voy a estar hablando durante estas pláticas sobre un tema que es de mucha actualidad. Es tan actual que cualquiera de nosotros que saque su smartphone y que se meta a Twitter o a YouTube o a las conversaciones que se generan en los comentarios de YouTube y de grupos de discusión en Slack y en Telegram y en WhatsApp, se van a dar cuenta de que ahorita en este momento, mientras yo estoy hablando, se está generando una discusión en todo el mundo sobre un tema que le interesa a todos. Yo voy a estar hablando sobre Bitcoin, sobre blockchain, sobre monedas digitales o cryptocurrencies. Y es un tema que le interesa tanto a las personas que nunca han escuchado lo que es una criptomoneda, que nunca han escuchado lo que es Bitcoin, que son personas que cada vez van a ser menos, tanto a las personas que saben de programación, como hay en estos foros, que están trabajando activamente en temas relacionados con blockchain. Y nos interesa a todos porque estos temas involucran ideas que son muy antiguas, involucran movimientos sociales muy importantes y sobre todo tienen unos ideales muy claros que a cualquier persona decente le interesan. Como referencia, por fines didácticos, vamos a tomar a finales del 2008 y 2009 para empezar esta exploración, porque sobre todo a finales de 2008 es un año muy importante. No es importante no solo para el tema que nos importa, sino yo voy a argumentar que es un tema muy importante en la historia. Es un momento de especial importancia porque es el momento de la crisis económica en el que nos damos cuenta, gracias a las redes sociales y al nuevo acceso a la información, nos damos cuenta de cuál es la naturaleza del sistema financiero en el que operamos y de cómo la clase gobernante, que se compone del sistema financiero por un lado y de la clase política, se protege entre sí ante un fraude evidente que la sociedad civil va a tener que pagar y que no tiene los mecanismos para hacerle rendir cuentas a esa clase gobernante. Eso queda muy claro en 2008, por un lado. Pero por otro lado también viene la resistencia y vienen los distintos grupos que desde diferentes ángulos vienen tratando de arreglar estos problemas desde décadas atrás. Diferentes escuelas de pensamiento económico vienen denunciando que el sistema monetario en el que operamos es deficiente y que se tendrían que arreglar muchas cosas y que la gente que tiene el monopolio de ese sistema monetario no tiene ningún incentivo para arreglarlo. Diferentes grupos de protesta están atacando por distintos flancos, pero sobre todo hay un movimiento que cobra mucho protagonismo cuando llega el 2008 y es el movimiento de los cypherpunks. Los cypherpunks es un grupo de gente que a través de la programación está tratando de dar soluciones sociales. Cypherpunk viene de cipher, que es cifrado, que se refiere a la encriptación, y punk, que viene de la cultura punk, con las ideas libertarias de la ilustración y del anarquismo. La encriptación es importante porque ellos desde muy temprano, desde los años 80, se dan cuenta de que la batalla en el mundo de las redes distribuidas se va a ir hacia la privacidad. Se dan cuenta de que en el momento en el que las instituciones centrales que tienen control sobre un territorio ya van a ser incapaces para controlar toda la cantidad de interacciones que hay entre no solo la gente dentro de ese territorio, sino la gente que tiene acceso y comunicación con toda la comunidad global. En el momento en el que estas instituciones se den cuenta de que ya no pueden de facto tener el mismo control que tenían antes, se van a volcar sobre la vigilancia masiva y van a generar una situación de poder desigual. Si yo conozco todo sobre ti, tu dirección, tus datos bancarios, tu historial médico, quién es tu familia, dónde vives, etc., y tú no sabes nada sobre mí, que es básicamente la relación que hoy en día guarda la sociedad civil con la clase gobernante, estamos en una situación de poder desigual.
Y esto los cypherpunks se dan cuenta desde los años 80. Entonces ellos utilizan una herramienta matemática muy antigua que se llama criptografía para generar redes en que la gente pueda relacionarse entre sí de forma anónima y poder tener relaciones libres y poder ejercer y diseñar modelos sociales sin la coerción de instituciones con leyes arbitrarias. Este movimiento, a lo largo de varias décadas, desde los años 80, vienen intentando generar sistemas de pago que estén libres del control de las instituciones financieras tradicionales. Y una vez tras otra fracasan estos intentos por diversas razones, pero sobre todo porque pues, los reguladores no lo permiten, ese es su monopolio. Por lo tanto, 2008 es muy importante porque 2008 es el momento en el que se publica un protocolo que es exitoso por primera vez. En noviembre de 2008, por ahí tengo un esquema para apoyarme un poco. En noviembre de 2008 se publica Bitcoin, un sistema de pago electrónico de persona a persona. No sé si ustedes han notado que en el sistema tradicional en el que vivimos, tú le puedes pagar con Visa a alguien, ¿no? O con Mastercard, a menos que tengas una cuenta business. Las personas, los individuos, no tenemos permitido recibir pagos en el sistema tradicional. Hay pagos entre banco a banco, de personas a los bancos, de los bancos a los gobiernos, de los gobiernos a los gobiernos, pero no se permite que la sociedad civil tenga interacciones económicas entre sí. Por lo tanto, este sistema que se publica a finales de 2008 y las primeras transacciones empiezan a funcionar en enero de 2009, representa un cambio importante. Yo voy a hablar de Bitcoin como un término genérico porque es la red más importante. Bitcoin es la primera blockchain, la primera cadena de bloques. Es la primera cryptocurrency, es la primera moneda basada en encriptación, la primera moneda electrónica. Y es también la primera organización autónoma descentralizada. Estos términos son muy importantes y a lo largo de estas charlas, en este año vamos a ir desarrollándolos y tocando los puntos más interesantes. Bitcoin, cuando nace, aporta no solo un sistema de pagos nuevo, no solo es una base de datos más eficiente, ni siquiera es más eficiente, no solo es un sistema de contabilidad, hay que entenderlo como una tecnología nueva. Como cualquier tecnología nueva, aporta cosas a la humanidad que no podíamos hacer antes. Entonces, si nosotros estudiamos el fenómeno de las tecnologías y la historia desde la edad antigua, desde la edad de piedra, podemos ver que cualquier tecnología, desde las navajas hechas con piedra, desde una cuchara, desde cualquier tecnología, involucra combinar elementos de la naturaleza para que nos ayuden a los humanos a ahorrar energía, a generar un trabajo, a hacer cosas que antes no podíamos hacer. Eso es el común denominador de todas las tecnologías. Eso se puede aplicar desde la domesticación del fuego o desde las primeras tecnologías agrícolas hasta la primera cuchara, hasta el internet. Gracias a una tecnología, vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, de una bicicleta, el arreglo mecánico de una bicicleta hace que, aunque en última instancia tú necesitas imprimir un poco de trabajo muscular y guardar un poco el equilibrio, el arreglo que tiene la bicicleta le da la autonomía suficiente para que el trabajo que genera te sirva potencialmente, puedas obtener un beneficio potencial de ese trabajo. Lo mismo ocurre con estas tecnologías nuevas. Permiten a la sociedad hacer cosas que no se podían hacer antes. En el caso de la tecnología que propone Bitcoin, se encierran dentro de esta tecnología elementos muy interesantes, como por ejemplo la descentralización. La descentralización es un antiguo ideal libertario. Los ideales libertarios vienen de la Ilustración, en Occidente por lo menos. Tanto los libertarios liberales, el liberalismo clásico, que pensaban que la sociedad se iba a beneficiar con la liberación de los mercados de una forma distribuida, de una forma descentralizada, como
otro tipo de libertarios, como por ejemplo el anarquismo libertario, que proponían sistemas de libre asociación y de descentralización, como propone el anarcosindicalismo en la península ibérica, ¿no? Buscan estas ideas. Entonces este es uno de los puntos muy importantes que tenemos que recordar que aporta esta tecnología, la descentralización. Otro aspecto importante de esta tecnología es la inmutabilidad. El grado de inmutabilidad que tienen las bases de datos que se generan con esta red de interacciones hace que la posibilidad de tratar de engañar o de cambiar esa base de datos sea prácticamente imposible. Por eso se dice que tiene una inmutabilidad. Otra característica importante es la resistencia a la censura. Con esta plataforma de intercambio de valor, nadie puede censurar una transacción de Bitcoin. No hay un policía que diga, tú no tienes permiso de pagarle a él eso, porque estás comprando algo que no está en la ley, o porque tú eres una persona no grata, o porque la cantidad de dinero que no tienes permiso para sacar más de esa cantidad de dinero del cajero automático, ¿no? O las fronteras que yo puse en este territorio limitan tu capacidad de interacciones económicas, y entonces no puedes hacer una transacción a alguien que se salga de estas barras. Eso no aplica con esto. Esta red no conoce la censura. Tú puedes hacer transacciones sin que sean censurables. Pero una de las cosas más importantes que aporta esta tecnología es el concepto de organización autónoma descentralizada, que como les decía antes, Bitcoin es la primera organización autónoma descentralizada. Esto es un cambio muy importante, porque hasta el 2008 toda organización social dependía en última instancia de quién es el más grande y el más fuerte, quién es el que tiene el garrote más grande, quién es el que tiene el ejército más potente, porque toda la regulación al final está respaldada por la fuerza. Pero en el momento en el que tú puedes hacer una organización social en el que los participantes pueden entrar desde cualquier parte del mundo, no tienen que revelar su identidad y no tienen que revelar su ubicación, y son de libre asociación, ya no tienes forma de imponer tu fuerza, tu violencia sobre los participantes de esa comunidad. Y por lo tanto, una de las cosas más interesantes de estas organizaciones autónomas descentralizadas es que la autoridad solo puede ser una autoridad moral. Aquel que tiene respeto en esta comunidad es solo el que se ha ganado ese respeto gracias a su conocimiento o a su calidad humana. Se van a crear muchos cambios con estos nuevos protocolos que empezamos a ver funcionar, porque por primera vez nos hacen que nos preguntemos conceptos que dábamos por descontados y que pensábamos que ya sabíamos perfectamente. Mucha gente que hemos estudiado algo de economía pensábamos que ya sabíamos lo que era el dinero, ¿no? Lo dábamos por descontado, hasta que tenemos un nuevo tipo de dinero y nos damos cuenta de cuáles son las cosas que hace un dinero más fuerte que otro. No es que nadie lo supiera, había gente que venía denunciando esto desde hace tiempo. Un buen ejemplo es la escuela de Chicago, que son monetaristas, y desde hace tiempo decían, las economías que no se respaldan en dinero sólido son más frágiles, tienden a ser burbujas, lo que pasó en 2008 y es lo que va a pasar otra vez porque no se han resuelto sus problemas en el sistema financiero tradicional. Pero hasta que no tenemos una nueva moneda con la que podemos comparar eso, no nos damos cuenta de qué es lo que le da valor a las cosas. ¿Cuál es la importancia de un título de propiedad? La importancia es que haya un policía y que pueda imponer la fuerza con el que no cumplan las reglas. No, nos damos cuenta de que es más importante que haya un sistema transparente en el que todo el mundo pueda verificar qué le pertenece a cada quien. Porque tenemos que aceptar que vivimos en una época que es una especie de oscurantismo. Vamos a estudiar a lo largo de estas pláticas los componentes del ecosistema blockchain, pero eso lo voy a dejar para pláticas en las que nos enfoquemos en cosas más específicas para ver cuáles son los actores, cómo funciona la tecnología y cuáles son las implicaciones. De momento basta con entender cuáles son las propuestas que aporta esta tecnología a la sociedad en la que estamos y entender cuál es la situación en la que estamos ahora, que yo argumento que estamos en una especie de oscurantismo económico y político. Oscurantismo en el sentido tradicional, como sucedió en lo que se llama la Edad Media en Occidente,
porque se refiere a oscuridad, a incapacidad de ver, a la falta de acceso al conocimiento que le permite a la gente cuestionarse las estructuras políticas en las que vive. Entonces lo que pasó, por ejemplo, en lo que conocemos como el oscurantismo de la Edad Media, pues la gente no tenía acceso a la información que le permitía ver que el clero tenía el monopolio de la información y de la educación y de la verdad, y las monarquías tenían el monopolio de los medios de producción que hoy en día llamaríamos la economía, y por lo tanto no podían distinguir cuál era la diferencia entre creer en un ser superior, que nadie puede saber si existe o no existe, o una institución que dice que ellos lo representan. La mayoría de la gente no tenía las herramientas conceptuales para poder hacer esa distinción, pero gracias a una tecnología, varias tecnologías, la gente cobra las herramientas para poder hacerse esas preguntas. Vamos a, si quieres, pasar a la siguiente imagen. La gente puede hacerse esas preguntas y se da cuenta de que pues, las personas que quieran ir a misa, que vayan, que sigan yendo a misa, no pasa nada, pero yo ya no le voy a pagar diezmos a una institución que no está haciendo lo que dice que va a hacer. Voy a argumentar que hoy en día vivimos en un oscurantismo similar porque la mayoría de la gente no tiene acceso a la información que nos permite conocer cómo funciona el sistema financiero. Pero ahora en este momento estamos viviendo esa revolución tecnológica que nos da acceso a esa información y que nos permite ver cómo funcionan los sistemas financieros tradicionales y nos dan acceso a organizaciones autónomas descentralizadas con las que podemos organizarnos de forma libre por el beneficio de todos. Por lo tanto, vamos a participar de un nuevo renacimiento en el que la tecnología nos va a permitir hacer todas estas cosas. Y tanto los ideales de la ilustración en los que están basados estas tecnologías que dicen que con el acceso al conocimiento podemos conocer ciertas verdades que nos van a dar madurez, ese es el objetivo del pensamiento ilustrado, nos van a dar una madurez social, una madurez moral, nos van a sacar de nuestro estado infantil para darnos la madurez necesaria para entender y apreciar la verdad. Eso nos va a generar un sentimiento de responsabilidad. Por lo tanto, cuando vamos a estar hablando en estas pláticas sobre Bitcoin, sobre blockchains, sobre criptomonedas y activos digitales, sí es importante preguntarnos qué es para entender cómo funciona el engranaje detrás de cómo operan estas tecnologías, pero también es importante saber de dónde vienen para entender cuáles son los fundamentos ideológicos en los que se construyeron, pero lo más importante es preguntarnos y definir a dónde van a ir estas tecnologías. Porque los que estamos aquí somos parte de esta generación y nosotros tenemos la responsabilidad de darle el camino adecuado. Gracias. Entonces, vamos a tener una serie de preguntas y respuestas, ¿verdad? Sí. Entonces, si alguien quiere preguntar algo, tenemos micrófonos, se te pasó esto. Bueno. Hola, ¿qué tal? Me llamo Ramsés. Espero no traigan piedras porque a lo mejor me las van a querer aventar. Muy interesante lo que comentas. Bueno, me presento, soy geopolitólogo, soy analista geopolítico. Entonces me interesa sobremanera lo que está sucediendo con el Bitcoin desde que aparece con la muerte del neoliberalismo. Al final del día es muy evidente, y no lo digo yo, lo dicen premios Nobel de Economía. En el 2008, con la quiebra de Goldman Sachs, pues se va al carajo, ¿no? Surge sí Bitcoin, pero justo tengo algunas diferencias con lo que estás comentando. Creo que leer el movimiento como tal, como un movimiento anárquico, que sí es así, sin contextualizarlo dentro del sistema tan perfecto que existe, que es aterrador, es un poco como lo que sucede con movimientos que van cobrando fuerza, pero no dejan de estar dentro del sistema y funcionan para algo del sistema. Lo que aquí yo quisiera invitarlos a reflexionar
es que quien está detrás de todo este movimiento anárquico no tiene que ver con una lectura eurocentrista, no tiene que ver con un movimiento ni siquiera de Norteamérica, y sí, estos punks que estabas mencionando, claro, son muy netas y son ciertos, pero yo lo que estoy viendo es que los están utilizando porque el Bitcoin y las criptomonedas lo que están generando es la conciencia de la volatilidad de las monedas, y es como, claro, el dólar es una moneda especulativa, y así se hizo la hegemonía económica de Estados Unidos los últimos 60 años, ¿no? Y entonces esto es como darle de su propia medicina al mismo sistema, y pareciera hasta incluso irónico, y entonces mucha gente ha perdido la cabeza, y entonces compran y venden, y ahorita se están haciendo millonarios muchos, y está muy chido. Pero, ¿a quién le conviene? Y estas son las cosas que uno debe de tener siempre en el radar. ¿A quién le conviene que suceda estas cosas? ¿Cuál es la economía? ¿Quién es la economía que necesita derrocar al dólar? Bueno, a ver, hay una diferencia sustancial entre el sistema monetario tradicional y la nueva economía que proponen las redes distribuidas, ¿no? Independientemente de identificar y señalar a quién le conviene, en un sistema se genera únicamente privilegio para algunos y control para otros. En el nuevo paradigma, y por ejemplo podemos ver el caso de la información, ¿no? Porque al final es exactamente lo mismo. En el nuevo sistema son redes distribuidas. Va a haber gente que va a ser más exitosa que otras personas en cualquier interacción humana. Por lo tanto, va a haber gente que va a hacer más dinero, va a ganar más, va a ser más popular. Pero eso no quiere decir que unos tengan el privilegio y otros no. Todos entran en un mismo nivel de competencia. Esa es una diferencia, ¿no? Fundamental. Sí, evidentemente, seguro que vamos a poder encontrar problemas en el camino. Nadie está diciendo que la humanidad cambió a partir del momento que se inventó Bitcoin. Pero lo que definitivamente no tiene vuelta atrás es el sistema de control, como pasaba con el control de la información, por ejemplo, ¿no? Antes de que hubiera la capacidad de que las gentes, el acceso a las imprentas, pues solo podían difundir información los que tenían los canales pertinentes. Antes de que hubiera un internet, solo podían difundir información la gente que tenía los canales de televisión. En el momento en el que hay redes distribuidas, nadie tiene ese privilegio. Y lo mismo es una red distribuida. Ya nadie tiene el privilegio de imprimir dinero. Eso yo creo que cambia. Ok, lo concedo y estoy de acuerdo. A final del día, lo que yo quiero llegar es que me parece un poco ingenuo pensar que, por ejemplo, se democratizó la información a partir de GAFAT, que es Google, Amazon, Facebook, Apple y Twitter, ¿no? Es un proyecto militar de Estados Unidos de finales de los 70. Sí, ¿no? A final del día, espérame. A final del día, y no estoy queriendo provocar nada, ¿no? O sea, yo pienso que este movimiento está impulsado, curiosamente el Bitcoin de repente, el último semestre del año pasado subió muchísimo y llegó a cantidades exorbitantes de dólares, justo después de una reunión de los BRICS en Shanghai. ¿Por qué? Ahorita justo lo que viene en los próximos 5 años es la derrota del dólar, porque es lo único que le falta a China para derrotar a Estados Unidos. Es lo único que le hace falta. Y entonces, claro, se agarra de un sistema anárquico, le genera anarquía al sistema monetario, donde democratiza el dinero, y nótese que lo estoy entrecomillando muchísimo, no pongo en duda lo que dices, pero en la práctica, si uno sabe de cómo se manejó todo el imperio chino hace más de 2000 años, hace 1000 años, su manera de pensar es muy diferente al de Occidente, y su manera de establecer su poder no es a partir de la regulación, es a partir de la moral. Y entonces justo lo que estabas diciendo va para allá, porque la política económica de China sí es el neoliberalismo económico y no es financiero.
Lo que sigue... Una pequeña moción de procedimiento, es un espacio de preguntas. Sí, vamos a tratar de hacer un poco más cortas. Porque hay más ponentes. Ok, bueno, al final del día pensé que iba a haber como retroalimentación. Bueno, lo que yo pienso es que el Bitcoin va a morir a partir del oro, y le doy aproximadamente entre 6 y 7 años. Y como pude haber argumentado mucho más, no me dejan. Gracias. Bueno, a ver, simplemente ya nada más para cerrar esto. No hay forma de matar una blockchain. O sea, se puede argumentar que va a haber nuevas formas de manipulación de los mercados, evidentemente. A través de la moral también es uno de los mecanismos de manipulación más grandes, pero yo siento que si nos limitamos a los hechos, o sea, no a la especulación sobre lo que pueda pasar, sino a la realidad que existe tecnológica, podemos ver que, o sea, puedo compartir contigo algunas ideas, pero eso de que se vaya a morir el Bitcoin, no hay forma de que se diga eso. Pues mira, yo pienso como tú que Bitcoin va a morir si no cambia, porque está secuestrado por los mineros. Ahora bien, el Bitcoin para mí es muy importante, porque yo separo lo que es la cotización de lo que es la tecnología. El problema es que desde hace un año yo organizo un meetup en España y llega un chingo de gente, pero todos porque quieren comprar, quieren vender, y a mí eso, como se dice aquí, me vale. Lo importante del Bitcoin es que genera, digamos, la revolución de la confianza, y va a salir otras blockchains, bueno, ya las hay, más chingonas, y saldrán otras todavía mejores, y lo importante es como el Internet. El Internet, en el momento que ha llegado a todo el mundo, que todo el mundo tiene acceso, tiene capacidad de leer, de formarse mentalmente, etc. Y lo que va a hacer el Bitcoin es un poco lo que está diciendo Gustavo, no el Bitcoin, sino la blockchain. Bueno, sí, perdón, pero es que si no me dejas darle la documentación, creo que, ok, sí, en Internet está muy chido, pero el 80% de las noticias que hay en Internet son fake news. Y al final del día, si no leemos este movimiento de las criptomonedas como un proceso de transición del liberalismo financiero al económico que se va a basar en el oro, si no lo leemos como un elemento de transición, no lo estamos leyendo bien. Ok, bueno. yo creo que Bitcoin, como esa blockchain en particular, puede tener mayor o menor éxito, pero no hay ninguna evidencia histórica para decir que una tecnología que tiene demanda vaya a desaparecer. La tecnología blockchain llegó para quedarse. No hay ninguna evidencia, ni actualmente, ni en todo el registro histórico, que una tecnología desaparezca. No Por lo tanto, registro histórico porque no lo vi antes. no, de todas las tecnologías. O sea, si nos vamos desde la historia de las Está bien. ¿Cuál es el desafío de las criptomonedas para ingresarlas en la economía tradicional? Por ejemplo, ahora ya está avanzando demasiado. He visto que Hulu, por ejemplo, acaba de sacar su criptomoneda, Hulu, como la Netflix. Kodak acaba de sacar su criptomoneda. Hasta Kentucky Fried Chicken acaba de sacar su criptomoneda. O sea, Sí, entonces, es muy interesante eso. Están utilizándola para financiar sus proyectos. Entonces, El desafío es muy interesante porque esta tecnología, la tecnología es el desafío. O sea, el objetivo de la tecnología es claro, es cambiar el sistema como lo conocíamos, presentar una alternativa para obligar a que cambie el sistema tradicional. Es muy poco probable, por ejemplo, que el Bitcoin reemplace al dólar. ¿Por qué? Porque no es tan eficiente, porque cuando estudias la historia del dinero te das cuenta de que tiene fortalezas y desventajas. Pero en el momento va a pasar un poco como con la información. Es que el dinero es información, es lenguaje, ¿no? Entonces hay que entenderlo como lenguaje, como lo que es. El dinero es una expresión de valor. Por lo tanto, el Bitcoin y las blockchains y las criptomonedas vinieron para denunciar una censura en el lenguaje de valor que había entre las personas. No se nos permitía tener ciertas interacciones en ese lenguaje que expresa valor. Con esta tecnología rompes esas barreras para que la gente pueda comunicarse libremente apoyados en esta tecnología, y por lo tanto, en el momento en el que los fanáticos del control, que actualmente no permiten que la gente se relacione de esa forma, abandonen esa
ese intento, o por lo menos disminuyan como ha pasado con la información, ¿no? A lo mejor hace 400 años no era tan fácil publicar las cosas que puedes publicar hoy, no se te permitía decir ciertas cosas que en al menos ciertas sociedades ya se te permite decir hoy. En el momento en el que tengamos sistemas monetarios que permitan eso, esto ya no sirve para nada, ya no lo necesitamos, es ineficiente. Esto solo vino a romper esas paredes para que la gente pueda interactuar y demostrarle a esas instituciones centralizadas que ya nos podemos relacionar de esa forma a pesar de que ellos nos den su permiso. Por lo tanto, el futuro yo creo que va a desaparecer eventualmente en el sentido en el que pues podamos relacionarnos con este lenguaje. Gracias. Una pregunta. A mí la parte de criptomonedas me parece algo muy interesante. La parte, por ejemplo, de transmisión de valor a través de Internet me parece algo, pues, realmente muy bueno. Sin embargo, a mí algo que me preocupa es, básicamente, qué tanto lo van a dejar crecer. Es decir, sabemos que hay poderes económicos muy grandes que van a estar en contra de esto, por obvias razones. Entonces, ¿crees que realmente lo vayan a dejar crecer, que algún día podamos libremente poder transferir valor de usuario a usuario? A ver, volvemos al ejemplo del Internet. Se han dado casos en los últimos años, creo que sucedió recientemente en Venezuela, ya ha pasado el ejército, la Mossad de Israel hizo algo similar hace unos años, en territorios en los que bloquean el Internet, lo apagan, atacan la infraestructura para que la gente no tenga acceso a Internet. Eso ha pasado. Pero ¿qué pasa cuando hacen eso? La misma gente que lo apaga lo tiene que volver a aprender porque ellos lo quieren usar, ¿sabes? La posibilidad de que se apague el Internet por completo, pues yo creo que quizás solo si desaparece la energía eléctrica. No le veo otra posibilidad. Cuando las redes tengan cierto tamaño es imposible apagarlas. Por lo tanto, se va a dejar, se va a permitir, es que yo creo que los mismos bancos van a tener que respaldar sus activos en activos criptográficos digitales como esto, porque si no van a quebrar los bancos. O sea, este sistema, en cuanto a la solidez del valor, es más sólido que el sistema tradicional. El dinero que imprimen los bancos realmente no vale nada, son como vales en una kermés. Y le conviene a los que lo imprimen, a los que tienen la máquina de imprimir, pero eso lleva a la economía en su conjunto a desfalcos, ¿no? Y estamos viendo que sociedades enteras se pueden ir a la bancarrota con este sistema. Por lo tanto, yo pienso que no solo va a ser una cuestión de que lo permitan o no, va a ser un refugio esto para los mismos bancos si no quieren quebrar. Y por otro lado, respecto a la posibilidad de que se pueda o no, yo creo que una red de este tipo, cuando ya tiene cierto tamaño, es que ya no es posible apagarla. Es posible, es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Es posible apagar el Internet? Yo no creo. Se podría argumentar, quizá, con datos duros, no lo sé, no creo. 5 minutos más de preguntas. Buenas noches. Quería preguntar, bueno, lo que decías de los bancos, ¿no? Para mí es un hecho que los bancos lo van a tomar, ¿no? El blockchain, la tecnología lo van a tomar. Pero no sería hasta cierto punto irónico, hasta cierto punto raro pensar que algo que fue creado para ser descentralizado, lo tomen algo que es algo totalmente nació de la centralización, lo tomen para reforzar. ¿Qué sería eso? Realmente prácticamente lo va a tomar el banco, está muy metido ahí, Banamex está muy metido ahí, hace muchos Sí, mira, esta es una preocupación que nace, que la vemos constantemente, ¿no? O sea, nosotros ya nacimos en unos paradigmas en los que consideramos estas instituciones superpoderosas como que es inevitable, ¿no? Que van a hacer estas cosas. Volvamos al caso del Internet, ¿no? Porque es la red distribuida que conocemos que más se parece a las redes que se generan con las organizaciones autónomas descentralizadas en Internet. ¿Quién controla ahora el Internet? Sí se puede argumentar, si entendemos la tecnología, se puede argumentar que las plataformas que están construidas por encima de los protocolos de Internet son centralizadas y tienen control, como YouTube, que nos
puede censurar, por ejemplo, ¿no? Se puede, porque pertenece a un grupo de personas que ellos deciden si te dejan hablar o no, o Facebook, o Google, o quien sea. Pero esas son instituciones que operan sobre el protocolo, pero el Internet, el protocolo, ese nadie lo controla y nadie lo puede controlar. Bitcoin es un protocolo de libre acceso. Cualquiera que aprenda el lenguaje de programación lo puede leer y lo puede proponer cambios. Eso nadie lo puede secuestrar. Los bancos pueden hacer su propia intranet, como hacen las empresas, como hacían, creo que ahora ya está pasando de moda eso, ¿no? Las empresas hacían su propia red adentro y pues la gente que le interesaba las cosas de esa empresa se metía a esa red, pero al resto de la población mundial no le interesa la intranet, quieren estar conectados al internet. Por lo tanto, no hay forma de secuestrar el protocolo del internet. Sí va a haber intentos, como pasa hoy en día con las instituciones centralizadas que operan sobre el protocolo, pero el protocolo en sí es lenguaje nada más, no hay nada que secuestrar. Por acá. Una duda, es un poco más en relación a, digo, como comentario al final del día, la tecnología lo que genera es igualdad de oportunidades. Cómo lo hayan ocupado las distintas pues, etapas de la humanidad es distinto, ¿no? Porque hay imprentas no quiere decir que todos lean, pero la tecnología sí genera igualdad de oportunidades. Es lo mismo, ¿no? Con el tema de las criptomonedas. Mi duda va un poco más, lamentablemente en los últimos años el alce en la evaluación de distintas criptomonedas en gran medida se ha visto por especulación, y esa especulación ahorita está generando contaminación, ¿no? La contaminación de tener tantas fábricas que se están dedicando a hacer minería. ¿Hacia dónde va este tema? O sea, hay muchos cálculos que se han hecho que si sigue esta tendencia en criptomonedas, por la cantidad de energía que se necesita en este momento, ¿qué es lo que va a suceder? Obviamente sabemos que pues, va a haber cambios en la tecnología, computadoras cuánticas, etcétera, y eso eventualmente va a hacer que vuelva a reducirse el costo de generación. La duda es si se va a empatar en algún momento, qué tanto pudiera desacelerar el crecimiento de las criptomonedas. Mira, los costos energéticos de la minería no son solo porque sí. Ya hay mucha gente que está muy molesta y que argumenta que es ineficiente y que está gastando mucha electricidad. Claro, a mí me gustaría que se tomara en cuenta todos los gastos que tiene el sistema financiero, ¿no? Desde las tarjetitas de plástico estas que tienen, no sé si 150 años para poderse desintegrar, hasta los guardias de seguridad y las pistolas que tienes que tener. O sea, no están tomando realmente todo el costo que tiene el sistema financiero. Sí, la minería de Bitcoin gasta muchísima electricidad, pero esa electricidad tiene una razón de ser. Ese alto, elevado costo energético es lo que le da seguridad al sistema, es lo que impide que una institución como el gobierno de Estados Unidos, o la CIA, o quien tú quieras, compre un montón de computadoras, como discutíamos hace rato, y supere la capacidad de procesamiento para atacar el sistema. O sea, ese gasto energético es el costo de la seguridad y está en proporción a las intentonas de las instituciones a destruir este sistema. En el momento en el que lleguemos a una sociedad en la que ya no sea primordial para todos estar bloqueando las interacciones entre personas, seguramente el costo va a disminuir, pero mientras haya incentivos para que gente bloquee las interacciones económicas entre las personas, el costo solo va a seguir subiendo, pero es como una caja fuerte. Depende de cuánto quieras proteger y cuánto sea el incentivo de la gente que quiere robar eso, va a ser el tamaño de la caja fuerte que tienes que comprar. Y el costo de la minería es eso, es una caja fuerte gigante para que no lo puedan atacar. Tiempo. Después, si quieren, al final de las pláticas, hablamos más. Muchas gracias.